el proyector para imaginar lo que proyecta. Una estirada, por favor, una estirada. Estírense para aquí. Y ustedes han visto que cuando los gatos se levantan después de dormir, se estiran. Los perritos también se estiran. Nosotros necesitamos también aprender a estirarnos, ¿sí? Ya, la última. Eso, la almohadita, falta la almohadita. Bien, vamos a hablar de la Lectio Divina, que literalmente significa lectura divina. Entonces, Lectio Divina. Bueno, sí, un poquito mejor se ve, creo, un poquito mejor, ¿no? No se nota muy bien ahí, pero hay dos personas alrededor de la palabra de Dios, ¿no? Lectura divina es el camino para leer la palabra de Dios. Bueno, uno de los caminos, hay muchos caminos aquí, ¿no? Pero es un camino y un camino muy antiguo, no es algo de los últimos siglos o de los últimos años. Y es un camino de un círculo virtuoso, ¿no? De un círculo virtuoso, es decir, que se va recorriendo y se puede repetir, pero siempre para seguir profundizando y ampliando la reflexión a partir de la palabra de Dios. Recordemos el hecho de aquellos que seguían a Jesús, 2 discípulos, y que Jesús les pregunta, ¿no? ¿Qué buscan? Y ellos le dicen, Maestro, ¿dónde vives? A partir de eso, y entonces Jesús les dice, vengan y vean. A partir de esa mirada de la realidad, ¿qué es lo que queremos, no? ¿Qué buscamos, no? Y Jesús mismo nos dice, vengan y vean. No solo vengan y vean lo que Él es, sino lo que Él hace también, lo que sucede en el mundo. Lo que quiere Jesús es el encuentro con Él, ¿no? Un encuentro personal. Por eso no les dice, les voy a explicar lo que yo hago, dónde vivo. No, vengan y vean, para que podamos generar una comunidad eclesial. Fueron y se quedaron con Él, ¿no? Se quedaron con Él. Entonces, el camino de la Lectio Divina lo que quiere es eso, poder generar un modo de encontrarnos con Jesús a través de su palabra, para quedarnos con Él, pero también para una misión eclesial. Porque ellos después vuelven y le dicen a los demás, hemos encontrado al Mesías. En la Lectio Divina lo que queremos también es eso, acercarnos a la palabra de Dios, encontrarnos con Jesús y poder compartir con los demás. Nos hemos encontrado con Jesús, ¿no? Pero como digo, es un círculo virtuoso porque luego continúa. La realidad nos sigue interpelando, Jesús nos sigue encontrando en nuevas situaciones, o lo vemos encontrando, y siempre estaremos preguntando, ¿no? ¿Qué buscan? ¿Qué buscamos? ¿Dónde está el Señor? En nuestros niños, en nuestros padres, en lo que pasa en nuestro país, etcétera, etcétera. Es la alegría de ser discípulos, ¿no? De buscar a Jesús. ¿Cuáles son los lugares del encuentro con el Señor? Por supuesto, uno de los lugares principales, no el único, pero uno de los lugares principales es su palabra. ¿Cómo saber qué cosa quiere Dios de nosotros si no leemos su palabra? Si no descubrimos lo que hace por nosotros y cuánto nos quiere. Por supuesto que también la liturgia es un lugar de encuentro con Dios, la celebración, la misa, los sacramentos, la oración, etc. Pero no podemos dejar de lado la vida en comunidad. El Vaticano II resalta esto también, las presencias de Jesús, de Dios entre nosotros, la comunidad, que no es solo la comunidad cristiana, ¿no? El mundo, Dios se hace presente también ahí. Es interesante este hecho, ¿no? Cuentan los Hechos de los Apóstoles que había un ministro extranjero de la reina de Candaces que había venido a Jerusalén a hacer su peregrinación. No era judío, pero era religioso. Había venido a hacer su peregrinación y se volvía leyendo en su caravana, bueno, en su ¿qué será? Pues su camello, su carroza, no sé. Y leía el profeta Isaías, ¿no? Y Felipe aparece ahí, el Espíritu lleva a Felipe, el diácono ahí, y él estaba leyendo el profeta Isaías.
Y Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y él le dice, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Esta respuesta del etíope a Felipe es la que también muchos de repente se hacen, nos hacemos o nos han hecho. Leo pero no entiendo la palabra de Dios, ¿no? Leo pero no sé cómo entenderla, ¿no? Y muchos cristianos se hacen y nos hacemos de repente esta pregunta. Dios habla a través de su palabra. Y para escucharle tenemos que estar en la misma sintonía. Es como si yo prendiera mi radio, ¿no? Y yo quiero escuchar RPP, pero mi radio está en otra frecuencia, ¿no? Si yo no logro sintonizar, no va a captar la señal que yo quiero, ¿no? Entonces, también la lección divina en este sentido es un proceso para poder estar en sintonía, en la misma frecuencia de Dios y entenderlo, ¿no? Por eso, la lectura de la palabra de Dios debe hacerse en clima de oración, en un clima espiritual en el cual podamos entrar en contacto con Dios, que es espíritu. En otras palabras, la lección divina es una manera de entrar en diálogo con el Dios que nos habla a través de su palabra. Una manera, hay muchas maneras que se pueden utilizar, ¿no?, para entrar en diálogo con Dios. La lección divina no se ha inventado hace poco, es fruto de la experiencia de los primeros cristianos, sobre todo quienes se fueron retirando al desierto a reflexionar, los primeros eremitas, los primeros monjes también, diríamos así, ¿no?, que se retiraron al desierto para poder dedicarse más al estudio de la palabra de Dios, y encontraron esta metodología y este proceso que luego muchos han conservado, gracias a Dios, y últimamente se está recuperando, revalorando, ¿no? Es importante comenzar y considerar la invocación al Espíritu Santo. Pedimos a Él la luz necesaria para entender y acoger lo que el Espíritu mismo nos va a anunciar, ¿no? Y por eso la lección divina debe hacerse de la mejor manera, en un clima de oración adecuado y predisponiéndonos. Esa sería la etapa de la predisposición, si queremos, ¿no? Si queremos, predisponiéndonos a que el Espíritu realmente pueda hablar a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros. Una vez que nos hemos predispuesto, entonces pasamos al primer momento, que es de la lectura, ¿no? Y ahí nos preguntamos, ¿qué dice el texto? Un padre tenía 2 hijos y el menor le dijo, padre, dame la herencia que... y todo el relato del hijo pródigo. Ya ese dice el texto, ¿no? Entonces, leer y releer atentamente hasta que se haya entendido bien todo su contenido. El texto en sí, hay un padre, identificar personajes, por ejemplo, actitudes, ¿no? Pero del texto, tal cual, ¿no? Un padre, 2 hijos, una mala vida, un arrepentimiento, retorno. Esto es lo que dice el texto. El segundo momento es la meditación. Ya no es lo que dice el texto, sino qué me dice a mí el texto. Cómo yo me ubico dentro de ese texto. ¿Será que yo seré como el hijo menor, o como el hijo mayor, o como el padre? ¿O tendré que llegar a ser como el hijo menor cuando vuelve, o como el padre que es capaz de ir a buscar al hijo mayor que soberbio no quería volver a casa? O sea, ya estaba ahí, ¿no? Él no se fue, pero no quería entrar, mejor dicho, en casa, ¿no? Se empieza a ver mi realidad, nuestra realidad, a partir de la palabra de Dios, que nos impulsa a caminar en sintonía con su voluntad, ¿no? Y ese es el desafío. Entonces, el texto me dice esto: había un padre, habían 2 hijos, había esta situación, pero ahora a mí, ¿qué me dice? Mi realidad, ¿cómo se refleja en eso, ¿no? Y ahí me concentro, me detengo, reflexiono. El tercer momento es de la oración. Pero aquí es entonces, ¿qué me hace decir el texto? De repente, volviendo al hijo pródigo, también yo tengo que decir, Padre,
perdóname porque he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, y puedo hacer toda mi oración a partir de lo que el texto me dice a mí, ¿no? ¿Qué es lo que yo puedo decirle a Dios, dialogar con Él a partir de este texto que he encontrado, en el que me he detenido, en el que, ¿no? A algunos de repente les es fácil hacerlo mentalmente, otros de repente necesitamos escribirlo, ¿no? Les ayuda. No, voy a escribir mi oración, ¿no? ¿Cómo respondo a lo que Dios me está diciendo en este texto? Y lo escribo, ¿no? Más adelante veremos que eso también incluso se puede compartir. Pasamos al cuarto momento, que es la contemplación. ¿Qué conversación me pide la contemplación del Señor? Algunos, con el tiempo, en este momento de la contemplación, no necesitan decir nada, ¿no? No necesitan ya expresar o reflexionar, sino solamente descubrir que somos amados, ¿no? Que esta alegría de saber que yo podría haber sido el hijo pródigo que se fue y regresó, me causa una gran alegría, un gran consuelo. O de repente todavía no lo soy, pero podría serlo. Que Dios me espera con los brazos abiertos, y entonces eso me debe motivar, dar una sensación de tranquilidad, de esperanza, de paz, ¿no? Dios se da a conocer con la experiencia del corazón, ¿no? También nos regala una serenidad ante el misterio de Cristo, porque habrán cosas que todavía no entendemos, ¿no? Recordemos a María. Ella guardaba estas cosas meditándolas en su corazón. No logro entender todo, ¿no, Señor? Pero lo que sé es que tú me amas, ¿no? Lo que sé es que tú estás conmigo. Lo que sé es que no me dejas solo. Seguimos al quinto momento, el compromiso. ¿Qué camino de vida me invita a tomar el Señor? Ya, he leído, he entendido el texto, lo he meditado, lo he aplicado a mí. He hecho mi oración, o mental o escrita, ¿no? He agradecido, he abierto mi corazón para que el amor de Dios me envuelva, ¿no? Contemplación, ya. ¿Y ahora a qué me compromete? ¿Qué tengo que hacer? Me tengo que confesar. No, de repente soy el hijo mayor. No, tengo que perdonar a mi hermano, que según yo se ha portado mal, ¿no? Pero estoy con mi corazón duro y no lo quiero perdonar. O soy el padre, tengo que aprender a ser como el padre, abierto, dócil. Ver la realidad con mirada de Dios, con la mirada de Dios, configuración con Cristo y vida en el Espíritu. Es el compromiso, el anuncio, compromiso y caridad. Como decíamos hace un momento, de los discípulos, ¿no? Que se encontraron con Jesús y luego de ese encuentro, de haber estado con Él, de haber compartido todo el día, van y dicen, hemos encontrado al Mesías, hemos visto al Mesías. Por eso la lectura personal debe complementarse con la lectura comunitaria. Uno puede hacer solo, individualmente, la lección divina, pero también la puede hacer en comunidad, siguiendo todos esos momentos, y se van compartiendo. Vamos leyendo juntos y cada uno dice, yo identifico tal personaje, yo tal personaje. Ya, la meditación, ¿qué me dice a mí? Y cada uno dice, bueno, a mí la palabra de Dios me dice esto, me dice, y cada uno comparte. ¿Cómo puedo orar? O hago mi oración, o la comparto, ¿no? Algunos comparten todos los momentos, otros comparten solo algunos momentos, ¿no? La parte de la meditación o solo la parte del compromiso, eso depende del modo en el que se quiera, ¿no? En la lectura comunitaria se ponen en juego los diversos carismas, sensibilidades para descubrir con más plenitud el mensaje de la palabra de Dios. Lo bonito de hacerlo en comunidad es eso, ¿no? Que claro, yo tengo mi sensibilidad, yo tengo mi experiencia, a mí me dice el Señor esto, pero qué bonito es escuchar lo que también le dice a mi hermana, a mi hermano, a mi otro compañero, ¿no? Y todos nos enriquecemos. La lectura litúrgica finalmente es la mejor expresión de esta dimensión comunitaria, porque en la misa no es que hagamos todos esos pasos de la lección divina, ¿no?
o en alguna celebración, las celebraciones que hacemos también en la catequesis familiar, pero de alguna manera están dirigidas también en ese sentido, ¿no? Leemos la palabra de Dios, la compartimos, oramos con ella, nos animamos, nos comprometemos. Por eso la lectura de la Biblia tiene como meta la vida. Algunos de repente pueden pensar que, qué bonito, ¿no? Leo la palabra de Dios para saber qué pasó hace 2000 años, hace 3000 años. No. Leemos la palabra de Dios para que nos ayude a vivir nuestra vida hoy de la mejor manera. Al descubrir su mensaje y dejarnos guiar, interpelar por él, descubrimos que la palabra de Dios nos ofrece un impulso para la vida, un camino de conversión, es decir, nos lleva a un compromiso. No significa que el camino de conversión, estábamos totalmente alejados de Dios, no. Porque siempre debemos convertirnos, es decir, siempre debemos volver nuestra mirada a Dios. Porque cualquier cosa nos puede distraer, nos puede hacer perder el rumbo. No es que estemos totalmente alejados de Él, sino que queremos siempre tener nuestra mirada fija en Él, ¿no? Orientados hacia Él. Por eso, lo decíamos hace un momento también como María, guardemos siempre la palabra de Dios en nuestro corazón. El poder familiarizarnos y acercarnos a la palabra de Dios hará que en nuestros momentos de alegría, de dificultad, de entusiasmo, más fácilmente brote de nosotros su palabra, porque la hemos aprendido a asimilar, a compartir, a asumir. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? Sí, vienen las preguntas. Bueno, solamente para ver cómo podríamos nosotros aplicarlo, porque es importante la lectura, ¿no? Profundizar con la palabra, cómo tenemos el objetivo general, el ver, donde nosotros como grupo de repente más tiempo le damos al ver y al jugar poco tiempo. ¿Cómo relacionar, digamos, la lectura divina con el verbo? Vemos primero el verbo y ya lo vemos dentro de lo que es la lectura. Gracias, hermano. Sí, evidentemente la lección divina está más en la perspectiva de la práctica orante de la lectura de la palabra de Dios, ¿no? Y en la catequesis familiar, en la metodología, lo que se propone es que pueda tener un espacio, aunque el tiempo de repente no nos favorezca para todo. Yo propondría que el ejercicio primero lo practiquen ustedes en sus propias reuniones de parejas guías o de animadores, ¿no? Para que ustedes mismos puedan primero asimilarlo bien, por decirlo así, y ver luego cómo se puede dosificar. Lo ideal sería poder hacer así en todos los encuentros de la catequesis familiar, pero no siempre es fácil porque el tiempo no siempre nos favorece y también porque los hermanos que tenemos, padres o niños, no siempre están habituados de repente a eso, ¿no? Pero yo creo que el hecho de hacer un ejercicio nosotros primero en nuestras reuniones previas de parejas guías, de animadores, puede ayudar a que vayamos primero ganándole más gusto y practicidad, diríamos, y de repente poquito a poquito lo podemos ir insertando, ¿no? a nuestros encuentros. No nos olvidemos que parte siempre también de una realidad, porque la metodología de la catequesis, claro, quiere incluir la lección divina allí, ¿no? La metodología de catequesis diríamos que es algo un poco más amplio que solo la propuesta de la lección divina. Requeriría más tiempo, ¿no? En nuestros encuentros, pero es algo que podemos ir aprendiendo a dosificar poco a poco, ¿no? Poco a poco. Gracias, hermano. Y ahí había otra pregunta. Sí, te quería preguntar acerca del segundo momento de la meditación. ¿Usted nos recomienda hacer un devocional en la meditación? Y si es así, ¿qué estructura tendríamos?
Gracias. A ver, luego de la lectura en la que simplemente nos hemos centrado en el texto, qué dice, ¿no? En la meditación lo que queremos es preguntarnos o respondernos qué nos dice, ¿no? ¿Qué me dice a mí? También ahí me puede servir escribir de repente, ¿no? A algunos les puede servir escribir, a algunos solamente lo pueden mentalmente reflexionar. Tal vez hacer una lista, eso no sé si te referías a eso con el devocional, o una lista de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas de lo que me viene, ¿no? A ver, ¿qué me dice a mí? Lo puedo hacer a partir de mi vida familiar, de estudiante, de trabajador, mi vida social, de amigos, mi compromiso en la catequesis o en la parroquia, no lo sé, ¿no? Y de repente entonces ahí voy viendo que para cada aspecto hay algo que me dice a mí, ¿no? Algo que Dios en ese texto de la palabra me está diciendo a mí. Y eso de repente me puede ayudar luego, que viene la oración, ¿no? Para que también yo exprese, ¿no? La palabra de Dios me hace decir esto, ¿no? Porque he ido descubriendo cómo no es solo una historia bonita, ¿no? Sino que realmente tiene que ver conmigo, tiene que ver con mi entorno, tiene que ver con lo que me sucede, con mi compromiso, ¿no? Gracias. ¿Alguna última pregunta? Sí, por favor, hermano. Es para que hizo una pregunta aquí mi animador y decía, tengo niños de familias amigas que tienen muchos problemas y hay niños que me están llegando ya a la cabeza y no sé cuál es la paciencia de tener. La hermana decía que cogerlos con amor, con afecto y conducirlos a Jesús. Pero ¿qué hago? Si yo, dice el chico, yo no conozco a Jesús, pero llegan a la casa y es otro tema. Yo les hablo a los padres de familia cómo deben tener sus hijos, pero no hay conexión. ¿Qué hace este animador? Le invitas a mí. Gracias. Sí, hay situaciones complejas, ¿no? Porque habría que ver si el niño actúa así porque está obligado, por decir, ¿no? Voy a inventar, puede ser, ¿no? Los papás dicen, vas a hacer la primera comunión y vas a hacer la primera comunión, ¿no? O sea, claro, a veces tan chiquitos tampoco es que los papás se van a doblegar a lo que ellos quieran, es verdad. Pero si van bajo presión, pues es peor, ¿no? Puede ser. Pero también podría ser, porque ahora hay muchos casos de chicos con hiperactividad, déficit de atención, o con el famoso TEA, ¿no? Trastorno del espectro autista. En nuestra parroquia vamos a empezar este año una experiencia con niños con habilidades diferentes, un grupo chiquitito, porque ellos necesitan otro tipo de atención, ¿no? Y el problema es también cómo los padres acepten eso, porque hay papás que no quieren aceptar, ¿no? Eso. Pero suponiendo, vamos a poner el caso extremo, ¿no? De que sea un niño no en esa situación, sino un niño, rebelde, malcriado, no lo sé, ¿no? Y de repente no tenemos todos los recursos, las herramientas, los modos de ayudarlo, hablar con los papás y yo siempre uso el criterio que decía Don Bosco, ¿no? Nosotros no retiramos a nadie, nosotros no expulsamos a nadie, pero sí reconocemos que hay un límite en lo que podemos hacer. Nosotros ya no te podemos ayudar. Tú necesitas otro tipo de ayuda y si podemos te orientaremos dónde y si no, simplemente tú necesitarás ir a buscar dónde, ¿no? Entonces no es que te sacamos, no es que te botamos, sino que nosotros ya no te podemos ayudar, ¿no? Ya no te podemos ayudar. Pero ese es el caso extremo, ¿no? Habría que ver porque son desafíos, yo creo, cada vez más grandes, cómo poder tener nosotros como catequistas en general otro tipo de herramientas también, ¿no? Desde la pedagogía o desde la psicología del aprendizaje, muy básico me refiero, ¿no? Pero para poder identificar o tener ayudas, aliados, porque de repente nosotros no lo podemos hacer, pero podemos tener algún aliado, ¿no? Que no es catequista, pero es un agente pastoral o alguien, un feligrés que es psicólogo, por decir, y podría venir y evaluar sutilmente al niño y
darme algún parecer, ¿no? A mí este niño parece que podría tener ese diagnóstico, de repente necesita este tipo de estrategia, no lo sé, ¿no? Y eso creo que cada vez va a ser más una exigencia, un desafío, porque nos va a desafiar a nosotros, ¿no? Pero también una realidad frente a la que tenemos que responder, ¿no? No podemos decir simplemente no hay, no, o simplemente como decir, bueno, qué pena, no puede continuar, ¿no? Porque hay situaciones, no solo esas, muchas otras situaciones. Ahora cada vez más sucede que los papás, los dos trabajan, no todos descansan el domingo, no todos descansan en la tarde, tienen horarios distintos. En mi parroquia tengo varios que trabajan la clásica 21 fuera y una semana en Lima, ¿no? 21/7, ¿no? Entonces, ¿cómo le decimos al papá que venga si no está? Pero quiere, ¿no? Porque de repente es una familia que sí es buena, que sí es, ¿no? Y son desafíos que nos tienen que ayudar a ser creativos para responder a esa realidad, ¿no? De niños, de padres, de personas que eso, ¿no? Que tienen otras situaciones que hay que considerar. Gracias, hermano.